Pasamos a nuestra siguiente ponencia. En este caso es el maestro Julio César Cuenca, con el tema Daños de 97 iglesias de Morelos, Puebla, Ciudad de México y Vicarias 2, 4, 5, 6, 8, como contribución al diagnóstico de edificaciones históricas y patrimoniales por el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Julio, yo te pediría que te acerques lo más posible al micrófono si eres tan amable. Buenas tardes. Este trabajo pues sirve para seguir catalogando las iglesias dañadas no solamente por los sismos, sino por el hundimiento diferencial que existe en la Ciudad de México. Entonces hemos estado trabajando en recopilar y evaluar los daños de iglesias, y a raíz de este evento pues hicimos para los estados de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México, e incluimos al final también del Estado de México. La Ciudad de México pues está dividida en 8 vicarías, de las que he incluido las que se tienen ahí presentes. Al final de cuentas, pues todas, la cantidad de iglesias dañadas son más o menos similares a Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Esta es la distribución en color lila en la Ciudad de México, color verde los daños de iglesias en Puebla y de Morelos en amarillo, ¿no? La ubicación del epicentro, el Servicio Sísmológico Nacional, y algunas iglesias también ubicadas en Puebla, al sur de este epicentro. Del estado de Morelos, pues todas estas, no son todas realmente, pero sí gran parte de las que se están mostrando en estas gráficas: Jujutla, Tizapán, Zacatepec, empezando por el lado izquierdo, subiendo Yautepec, La Joya, Jutepec, todas con daños en las torres. Y realmente tenían dos cuerpos de torre, y al final quedaron abajo los dos, o alguna de ellas permaneció. Algunos sitios con torres con bastante grosor, que soportaron el movimiento, pero también quedaron muy dañadas. Cuautla, Tlayacapan, Huaxtepec, también en la parte central. Luego algunas de las iglesias del lado oeste, como se observa en las figuras, algunas muy colapsadas, tanto en las torres como en la nave y en las cúpulas de las ciudades. Realmente todas las que el nombre que lleva en la parte superior de la figura pues corresponde al pueblo, ¿no? Puebla, en la parte norte, pues Atlisco, Ocotlán, Cholula, Remedios, perdieron, digamos, parte de sus torres. Tepontla, la cúpula y su torre permaneció. Algunas otras con daños menores, agrietamientos. En las iglesias más modernas pues también sí hubo rotura de vidrios, y en otras con daños y agrietamientos en sus interiores y en los espacios vacíos que corresponden a ventanas. El estado de Puebla, en la parte central, prácticamente dentro de la ciudad de Puebla, la compañía San Francisco Ocotlán ya habían sufrido algunos daños como sismos del Tehuacán, y esta vez las mismas iglesias tienen los daños muy parecidos, y en la parte central algunas de ellas iglesias que se muestran en la parte derecha, ¿no? Un poco más al centro, cercano al epicentro, pues se ven los daños más fuertes, con atzalas, algunas iglesias más modernas, con agrietamientos. Tepejumán y Izúcar de Matamoros con daños muy fuertes, igual a Xochitepec, Teopan, Huilango, Tochimilco, y a las zonas de Huilango, Tecuapa,
Atlisco, todas esas con muchos daños en sus torres, y algunas iglesias también en la parte derecha que se observan las gráficas, que estuvieron muy dañadas tanto en sus torres como en las cúpulas, y algunas sin colapsar pero con muchos daños. Un poco más al sur de Puebla, pensaríamos que aquí no hubiese daños porque la directividad del sismo estaría quizás más orientada hacia el norte, pero sin embargo, Cuetzalan, Pilcaya, Colalpan y las otras iglesias que se observan tienen también daños muy severos, ¿no? Realmente pues atribuyo que dentro de los 50 kilómetros y 128 o 120 kilómetros de la Ciudad de México, dentro de los 50 kilómetros los daños fueron muy fuertes, tanto al norte como al sur. Las vicarías pues corresponden a la Ciudad de México, pues Topilejo, Milpalta, o en la zona de San Gregorio, Xochimilco, San Bernardino, Xochimilco, todas esas en la parte sur tuvieron daños muy fuertes, realmente quizás por efectos de sitio local y porque pues son iglesias muy antiguas. En la zona de Coyoacán, San Jacinto, San Ángel, San Juan Bautista, habíamos hecho unas evaluaciones hace varios años, pero esta vez pues el fuerte movimiento que tuvieron pues dañó algunos elementos arquitectónicos como parapetos y algunas columnas, apoyos de arcos en las fachadas, ¿no? Y otras iglesias un poco más digamos poco conocidas o recientes pues que tuvieron agrietamientos, Acopilco, San Rafael, Los Ángeles, que está en la colonia Guerrero, que es una de las más dañadas, que el día del sismo pues no colapsó, se dañó bastante, pero la cúpula colapsó 5 días después, en un día domingo, y a un costado había un colegio, ¿no? La catedral pues cayó una de las estatuas de Esperanza hacia la parte del atrio. Hubo también la caída de una cruz que estaba en la torre oriente hacia el lado derecho, y sin embargo pues esto puede estar atribuido a la dirección predominante del movimiento. Y otras iglesias que están en la zona central de Colonia Roma, algunas que no tuvieron daños muy fuertes, y más sí en la zona de Xochimilco, como se puede observar. Dos iglesias más incluí del Estado de México, pues son colapsos de paredes y de elementos estructurales de iglesias, ¿no? Y están a la altura más o menos a la izquierda de Cuernavaca. Para analizar un poquito más, pues antes y el después, que en este caso Xochiapan, que estaba muy cerca del epicentro, pues tenía 2 cuerpos de torre y permaneció nada más la inferior. Los fuertes desplazamientos se originaron esto. Normalmente pues la orientación estaba con una tendencia este-oeste, coincidiendo con lo que yo atribuyo también un factor, ¿no? En este caso de los sismos. Igualmente Jiutepec tuvieron daños muy fuertes, de 2 torres, perdieron las 2 torres también. En el estado de Puebla Tepontla, que colapsó la cúpula, también tiene la orientación de la nave tiene más o menos una orientación este-oeste. Pues los españoles o los antiguos pobladores pues en muchas ciudades en Latinoamérica pues tienen más o menos esa orientación este-oeste o norte-sur. Igualmente se puede observar en la figura de la derecha, en Pilcaya también tiene una orientación más norte-sur. En este caso la torre tuvo grietas en
la clave de los arcos de los dos cuerpos de torre en dirección norte-sur y este-oeste, pues indicando que hubo rotación o movimiento en las dos direcciones, pero por alguna razón la torre no colapsó totalmente y está a punto de hacerlo, ¿no? En la Ciudad de México lo más espectacular pues es esta iglesia en la colonia Roma, Los Ángeles. La orientación de la nave está en más o menos este-oeste y pues colapsó la cúpula que está en la parte central, por atrás tiene otra cúpula, pero fue posterior al evento, o sea, en el evento no llegó a colapsar. Hago una referencia aquí que un registro registrado en Ciudad Universitaria en la estación UNM, la mayor transmisión de energía está en la componente este-oeste, claramente observable, en color rojo, lo que pues contribuyó a que muchos de los movimientos sean en esa misma dirección. Igualmente en los edificios colapsados pues se tiene una cierta dirección de colapso en algunos de los edificios, en este caso de las naves de las iglesias. Y el sismo del 7 de septiembre no tiene ese alto contenido de frecuencia, ¿no? Tiene un poco más inferior. Por lo tanto, en este sismo pues hubo una transmisión de alta frecuencia. Bueno, los daños tanto fue de patrimonio artístico como arquitectónico, de grietas, fisuras con colapso total o parcial, tanto de torres, naves y cúpulas. Los campanarios pues funcionaron como péndulo invertido y sufrieron fuertes desplazamientos, por eso colapsaron, y el trituramiento también de estos elementos estructurales o arquitectónicos. Las naves de las cúpulas no soportaban el estado autoportante, pues es los bovederos que construyen este tipo de construcciones, pues lo hacen bajo este criterio autoportante. Y afectación de la actividad, pienso que sí hubo una cierta directividad de la fuente sísmica y la propagación de alta frecuencia y la alta intensidad cercanas a la zona bicentral. Pues las conclusiones, pues como se ve, pues los daños observables mayormente en las torres, naves y cúpulas, y también paredes. La fuerte intensidad y la cercanía al epicentro, fue importante. Es necesario que se haga estudios de suelos, estudios de las estructuras, y que los materiales y las técnicas que se empleen para la reconstrucción pues sean los adecuados. Pues sí, yo estoy de acuerdo de poder usar elementos sintéticos, fibra de carbono u otros prefabricados menos pesados, livianos, y que reemplacen a los que ya no se tienen, por lo menos que ayuden para que en posteriores sismos no colapsen. Gracias. Julio César, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio?